sientes confundido, queriendo ver una respuesta pronta a tu temor. Recuerda lo que Él hizo por ti, por mí. Entrega tus problemas al Señor, creyendo firmemente, no dudando más, pues Él te dará la solución. Mira el sacrificio que hizo mi Jesús. Él te entregó su amor a cambio de tu corazón. Te necesito más que nunca en mi vida hoy. Gracias, Dios, por tu amor. Necesito más que nunca en mi vida hoy. Gracias, Dios, por tu amor. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y
trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán, en el aire le abrazarán, cuando aparecerá mi Rey. Y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin me
de Jesús, toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser puede santificar. Yo por siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo por siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Su nombre era Lázaro, hermano de Marta y María, amigo de Jesús. Un día Lázaro enfermó, así que sus hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel al que amas está enfermo. En su momento, Jesús fue a la casa donde estaba Lázaro, pero el hombre, Lázaro, ya estaba muerto. Jesús estaba muy triste y conmovido, así que lloró. Mas en lágrimas, Jesús sabía que esto tenía que pasar, pues la gloria de Dios sería manifestada como nunca antes. Jesús se acercó a la tumba de su amigo y con una voz retumbante dijo: Lázaro, ven fuera. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza y sin dirección. Tu amor me mostró el camino a seguir. La muerte venciste, hoy puedo vivir. Su nombre era María Magdalena, consumida por tinieblas, poseída por demonios que controlaban su mente y corrompían su alma. Pero María pronto supo que los demonios no son rivales para el Hijo de Dios. Jesús sanó a María, sacando sus demonios y restaurando su corazón, y las tinieblas que en ella estaban ya no tenían poder. Su lamento se convirtió en danza, sus penas en alegría, y María, restaurada y agradecida, se humilló ante Jesús, siguiendo a aquel que la hizo libre. Fui redimida y hoy libre soy. Un nuevo nombre me diste, Señor.
Simón Pedro, pescador de oficio, discípulo de Jesús. Como amigo cercano de Jesús, Pedro fue testigo de los muchos milagros y sanaciones del Mesías. La enorme fe de Pedro y su dureza al hablar estaban comprometidos continuamente con la obra de Cristo. Cuando Cristo fue arrestado y enjuiciado, Pedro negó conocerle 3 veces, pero aún así, Dios ya estaba comenzando a restaurarlo, preparando su fe para ser inconmovible, preparando su hablar para predicar la verdad. Para Pedro, todo iba a cambiar. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad mi vergüenza quitó. Su muerte en la cruz toda deuda pagó. La muerte no existe, hoy puedo vivir. En un lugar llamado Gólgota, Jesús fue clavado en una cruz para morir. Su familia y amigos observaban horrorizados mientras respiraba su último aliento. ¿Terminaría todo así? Este Jesús, el rey de los judíos, el Mesías prometido, reducido a una muerte pública en una cruz como un criminal. Él levantó a Lázaro de la muerte. Él liberó de los demonios a María, enseñó a sus discípulos todo lo que debían saber. Y ahora, ¿era el final? ¿Qué Salvador es este? Allí en la cruz como un criminal. Sombra y tinieblas cubrieron su luz. Llevaron su cuerpo de la cruz a la tumba. Una gran roca fue puesta en la entrada, y los soldados romanos fueron puestos a custodiarla. Allí, el cuerpo sin vida de Cristo reposó por 3 días. De repente, hubo un fuerte terremoto, y un ángel del Señor vino del cielo y movió la roca. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Con vida en su cuerpo y con el poder del cielo, Cristo Jesús salió de la tumba, se levantó de la muerte y nos liberó. Pero Él se levantó, Cristo resucitó. Si la muerte no existe, hoy puedo vivir. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nuevo soy por ti, ahora vivo en ti. Es tu amor sin fin derramado en mí. Nuevo soy por ti, ahora vivo en ti. Libre soy, sí, por la eternidad. Los redimidos a ti cantarán. Libre soy, sí, por la eternidad. La muerte no existe y hoy puedo vivir. La muerte no existe y hoy puedo vivir. La muerte no existe y hoy puedo vivir. Muy buenas tardes. Estamos iniciando esta primera sesión, esta primera lección de la clase bíblica Enseñanzas de Jesús. Estamos conectados por Zoom, por YouTube, y esta es la primera experiencia que tenemos de esta forma. Y queremos agradecerles porque ya se conectaron ustedes en Zoom. Somos 30 personas conectadas y va subiendo, 31.
Y en YouTube, el dato, por lo menos a mí que me aparece acá, a ver, déjenme actualizarlo, déjenme revisar. Tengo Claro, 17. 17. Sí, 17. Ahí ustedes escucharon a Daniel, el pastor del Distrito Central de Copiapó. ¿Cómo estás, Daniel? Hermanos, todos estamos acá bien, bien, bien. Hola Daniel, Contentos ¿cómo con estás? la participación de los hermanos. Sí, también ahí escucharon ustedes a Moisés. Moisés, ¿cómo ha estado, cómo va la cosa en el colegio? Mira, estamos bastante contentos con el trabajo que se está realizando en el colegio, pese a todo esta dinámica que nos da el tema de la contingencia sanitaria, pero por lo menos los chicos están bastante animados, los profesores también, y estamos colocando el mayor esfuerzo para sacar este año adelante. Tenemos fe que Dios nos va a prosperar en aquello. Y está compleja la cosa ahora, tristemente por todo lo que está pasando. Este sábado empezamos con la cuarentena aquí en la zona de Copiapó, así que vamos a estar encerrados, tristemente vamos a volver a eso. Yo no pasé cuarentena, bueno, 2 semanas pasé cuarentena cuando llegué acá. Yo soy Esteban, pastor del Distrito Oriente de Copiapó. Y vengo llegando a Copiapó, ya llevo 2 meses y algo acá, así que estamos acostumbrándonos a la zona, disfrutando. Una vez me dijeron cuando ya me estaban trasladando, tienes que disfrutar las bondades del norte, me dijeron. Así que en eso estamos. Las Estamos, playas, las playas. sí, sí, al principio aprovechamos las playas. Queremos, antes de orar, quiero darle algunas explicaciones. Ustedes, los que están aquí conectados en Zoom, no pueden activar su audio ni su cámara. Esto lo tenemos así controlado porque ustedes saben, a todos nos ha pasado, de pronto se nos activa el micrófono y se escucha bulla, o se nos activa la cámara y a lo mejor aparecen situaciones incómodas. Entonces, queremos controlar eso. En su momento nosotros vamos a permitirles abrir sus cámaras y abrir sus micrófonos para poder saludarnos y ver quiénes son los que están conectados. Pero queremos invitarles a que ustedes puedan hacer preguntas por el chat del Zoom, y también a los que están conectados en YouTube, que hagan sus preguntas también, eh, que hagan sus preguntas también por el chat de YouTube. Ahí está la posibilidad de hacerlo y vamos a estar escribiendo también aquí por WhatsApp. También estamos leyendo los distintos comentarios que ustedes pueden hacer y esperamos que las preguntas que vayan haciendo a lo largo del programa podamos ir respondiéndolas. Es probable que no podamos responder todas las preguntas. Y alguna pregunta a lo mejor importante que pueda ser más trascendente y de interés común, nosotros la vamos a compartir, no ahora conversándolo, sino la vamos a compartir en un blog que a donde vamos a subir toda esa información. Aquí les voy a mandar después el enlace también para que ustedes lo puedan tener. Pero aquí les voy a mostrar, en este momento lo único que está en ese blog es la primera lección del estudio, como ustedes ven ahí. Ustedes lo pueden leer en el celular y lo pueden ir revisando. Entonces, después, si aparece alguna pregunta que no podamos contestar en el programa, va a ser contestada ahí en ese blog, ¿ya? Pero queremos pedirles que ustedes puedan hacer las preguntas. Hay algunas personas aquí que están con dificultades para conectarse, eh, y vamos ahí durante el programa a tratar de resolver, de resolver estas situaciones. Amigo Esteban, ¿Sí? acá por nuestro chat de Zoom nos están preguntando cuál es el canal de YouTube, si es que a lo mejor nos puedes recordar cómo pueden acceder al canal de YouTube o al enlace. Bueno, aquí tenemos un tema y queremos pedirle ayuda a ustedes. En YouTube, uno puede hacer una transmisión abierta y que la gente la encuentre cuando busca ahí en YouTube libremente, solo si el canal tiene más de 100 suscriptores. Todavía no tenemos más de 100, por lo tanto esta transmisión es privada y solo los que tienen el enlace pueden entrar. Entonces, si usted quiere que otra persona se conecte, compártale el enlace. Ahí Daniel compartió el enlace, Katy también en el chat de Zoom, para que ustedes se lo puedan enviar a otra persona.
y ahí puedan compartirlo. Hay personas que no pueden conectarse por Zoom porque a lo mejor les cuesta un poquito más la tecnología. Entonces, por eso YouTube es una muy buena opción para poder conectarse, ¿ya? Em, a ver, aquí hay algunos que dicen que no pueden entrar. Vamos a intentar ir resolviendo estos temas, pero yo por lo menos entro a YouTube, entro a Zoom y está funcionando. Entonces, no sé cuál será la razón. Bueno, tal Em, vez la opción sería invitar a nuestros amigos de que si es que tal vez no puede entrar por Zoom y está en nuestro grupo de WhatsApp, ahí están compartidos también los enlaces, también puede probar por YouTube, en una de esas ahí es más fácil que pueda acceder a nuestro programa. claro. Dice que ya lo intentaron por YouTube. Bueno, vamos a intentar resolver eso en el transcurso del programa, ¿ya? Pero bueno, agradecemos a todos los que están. Ya estamos en 44 aquí en Zoom y en YouTube. eh, a ver, llevamos 21. 20. Sí, 20, 21. Bueno, ahí vamos viendo eh, cómo se van uniendo las personas. Esperamos que puedan resolver las dificultades que hayan. Tristemente hay cosas que tienen que ver con sus equipos y no necesariamente con lo que nosotros podemos hacer. Así que invitamos a todos. La plataforma está disponible, está abierta para que se conecten por Zoom, por YouTube. No debería haber dificultades. Esperamos que puedan resolver los que tienen algunas dificultades. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que esté con nosotros para poder tener nuestra mente dispuesta, disponible, para poder comprender las escrituras, que es lo que nosotros hoy día vamos a estudiar. Le invito entonces a que inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos y busquemos a Dios. Señor, al iniciar esta clase que queremos desarrollar por un largo tiempo, queremos rogar, Señor, que seas tú el que vaya con nosotros en este camino. Vamos a estudiar distintos temas a lo largo de todas las clases y esperamos, Señor, recibir la orientación del Espíritu Santo para que al momento de conversar, dialogar, seas tú el que vaya iluminándonos y que las respuestas a las preguntas que surjan sean las que permitan que cada persona pueda fortalecer su fe, conocerte más a ti. Quédate con nosotros y que los problemas técnicos que se puedan dar puedan ir resolviéndose a medida que vamos avanzando con el programa. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy, como ustedes vieron en la primera lección que les enviamos en PDF, se las vamos a enviar de nuevo, a lo mejor porque a lo mejor algunos no la tienen, tiene que ver con las escrituras. Y entonces quiero compartir con ustedes una noticia que me llamó mucho la atención. Pongan mucha atención en esta noticia. Israel dio a conocer fragmentos de un pergamino bíblico milenario que pertenece a los rollos del Mar Muerto, en lo que supone un descubrimiento histórico al ser el primero de este tipo en los últimos 60 años. El rollo está escrito en griego antiguo con la palabra Dios en hebreo e incluye versículos del libro de los profetas menores, entre ellos de Zacarías y Nahum, y fue descubierto en los acantilados del desierto de Judea por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Según los expertos, el manuscrito habría sido escrito por dos escribas distintos y sus fragmentos fueron recuperados de la denominada Cueva del Horror en la Reserva Natural de Nahal Heber. El hallazgo se produce 60 años después del último descubrimiento de rollos bíblicos en excavaciones arqueológicas en la zona. Entre 1947 y 1956 se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto, unos 900 documentos de más de 2000 años de antigüedad. Además, en otra cueva se halló una cesta de hace unos 10.500 años de la época neolítica precerámica tejida con material vegetal y con una capacidad de entre 90 y 100 litros. Otro de los descubrimientos fue un alijo de monedas de hace unos 1900 años con símbolos judíos como un arpa y una palmera datilera, así como restos de flechas y puntas de lanza, tela tejida, sandalias e incluso peines para piojos. Esta noticia es una noticia súper relevante, pero para quienes a lo mejor creemos que la Biblia es relevante, Moisés, Daniel, ¿qué relevancia tiene esta noticia, así en términos sencillos, para el cristianismo?
para nosotros que a lo mejor creemos y que queremos confiar o conocer más a Dios? Mira, yo creo que en términos bien prácticos nos ayuda a darnos cuenta de que el libro sagrado que nosotros tenemos no es un invento contemporáneo. Es un libro que hoy vamos a estudiar, ¿cierto?, acerca de sus orígenes, pero ya nosotros podemos ir viendo en la historia que es un libro conocido ampliamente en el pasado, e incluso en más, yo creo que si lo empecemos a encontrar más de estos textos, nos vamos a dar cuenta de que en su esencia el texto sagrado no ha cambiado mayormente. Esto es bien interesante, ¿ah? Porque finalmente lo que hace es validar lo que nosotros estudiamos y lo que hemos conocido por mucho tiempo. No sé, Daniel, si tú tienes algún comentario. No es importante lo que resalta Moisés, porque siempre el libro, la Biblia ha sido cuestionada por muchas personas, por eruditos, le restan el valor histórico y todo eso. Sin embargo, estos rollos del Qumran muestran que el libro realmente era, los manuscritos del Mar Muerto, ¿cierto? Eran escritos que estaban de mucho tiempo atrás. De hecho, como lo vamos a ver en el estudio, fueron parte de los escritos que Jesús conoció en su tiempo. Así que por eso es importante. Exactamente. Ahora, esto es bien, bien curioso, ¿eh? Porque no toda la gente confía en las escrituras, a pesar de las evidencias que para nosotros son muy contundentes. Y aquí quiero compartir con ustedes dos preguntas o dos entrevistas que se hicieron a un par de personas hoy día, y qué pensaban con respecto a las escrituras. Mire, pongan atención. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿tú crees en la Biblia? Sí. Ya. Y la segunda, ¿tú crees que las enseñanzas de la Biblia son para el tiempo de hoy? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito se está cumpliendo. Ya. Gracias por tu respuesta. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees en la Biblia? No tanto en la Biblia, pero sí en un Dios. Ya. ¿Y tú crees que las enseñanzas de la Biblia son importantes para el tiempo de hoy? Yo creo que hay algunos versículos que deberíamos poner en práctica, porque igual que un manual, la Biblia es como, digamos, ese manual, para tratar de tomar algunas experiencias anteriores y saber cómo actuar en ciertas circunstancias, siempre pensando en Dios. Eso es mi opinión realmente exacta de la Biblia. Gracias, te pasaste. Esta es la opinión que nosotros podemos obtener de las personas en la calle. Pueden ser distintas visiones, distintas realidades y todas en base a la experiencia propia de cómo han vivido la escritura o cómo han vivido el mensaje que está ahí en la Biblia. Pero hoy día hay mucha gente que no cree en la Biblia, lo ve simplemente como un libro histórico de leyendas y por eso nosotros hoy día queremos estudiar. Ahora, hay un estudio que se hizo donde se quería conocer si para los cristianos la Biblia era relevante y obviamente en base al estudio que ellos tenían acerca de esto. Pongan atención en este estudio.
Bueno, ahora queremos hacer un ejercicio. Pueden participar todos, aunque los de Zoom van a poder hacerlo mejor, porque vamos a compartir una encuesta y ustedes van a poder contestarla. Le va a aparecer en su pantalla una encuesta y queremos pedirles que ustedes respondan esta. Y la encuesta dice lo siguiente: ¿con qué frecuencia lee la Biblia? Y le pedimos a los que están en YouTube que también respondan ahí escribiendo. ¿Con qué frecuencia lee la Biblia? ¿Todos los días? ¿2 o a 4 veces a la semana? ¿Una vez al mes? Muy a lo lejos. Entonces, vamos a pedirles a quienes están ahí en el Zoom, que apenas les aparezca la encuesta, vayan contestando y después nosotros vamos a mostrar los resultados. Les pedimos a los que están en YouTube que también puedan contestar la encuesta y ahí vamos viendo, miren, ahí hasta ahora 60% lee todos los días. Mire, ahí va aumentando, va variando y luego ahí vamos a ir mostrando los resultados. Es interesante esto porque cuando nosotros evaluamos y miramos el video que estamos viendo recién y nos comparamos con esa realidad, ¿cuál es nuestra realidad? Aquí vamos viendo, ya van cerca de 40 personas contestando la encuesta. Muy bien. Ok, vamos ahí a detenernos. Ya llevamos casi un minuto con la encuesta. Ok. Finalizó la encuesta y vamos a ver, a compartir aquí los resultados. Miren, díganme, Daniel, Moisés, ¿se ven los resultados? Sí, se ven muy claros, muy claros. Muy claro. Espero que los que estén ahí en Zoom lo puedan ver. Avísenos si es que no los ven. Y miren lo interesante, los que están aquí conectados, el 55% la lee todos los días, el 30% 2 a 4 veces por semana, el 2% una vez al mes y el 3%, perdón, me equivoqué ahí, era el 6%, y el 9% muy a lo lejos. Ahora, en base a esta encuesta, y que es la realidad finalmente nuestra, Daniel, entrando ahora ya en la temática directamente de que vamos a seguir, ¿sirve de algo estudiar la Biblia hoy día? ¿Qué puedo obtener de ella cuando la estudio? ¿Qué podemos encontrar en las Escrituras? O sea, es importante esa pregunta porque es parte de la primera pregunta del estudio. Y quiero invitarte a que busquen en la Biblia el texto que se encuentra ahí, que se encuentra en San Juan, capítulo 5, verso 39. Verso 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué encontramos en la Biblia? Aquí podemos encontrar dos respuestas importantes. Una, ¿a quién encontramos en la Biblia? Que es la pregunta que se abre, ¿a quién? Y encontramos a Jesús. Si uno va y estudia la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús se manifiesta de diferentes formas y a través de diferentes símbolos. Del Cordero Pascual, del Cordero, ¿cierto?, que sacrificó a Adán y Eva, y así. Todos estos símbolos que acompañaron a Israel, a los patriarcas, y antes de ellos a Noé, todos esos símbolos representaban al Mesías. ¿A quién encontramos en la Escritura? A Jesús. Y a quién encontramos a través de la Escritura también en la vida eterna. Dice, a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y aquí hay algo bien importante: ¿cómo se unen estos dos conceptos de la vida eterna y de Jesús? Y yo quiero invitarlo a que leamos otro versículo que tiene que ver con esa conexión. Busquemos allí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 17, pero ahora en el verso 3. Dice así, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús presenta que la vida eterna se refiere a conocer a alguien. ¿Y cómo conocemos a esa persona? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesús? Es a través de la Escritura. Es a través de este libro maravilloso que nos muestra no solamente la vida de Jesús, sino también nos muestra de cómo Dios piensa, cómo Dios
siente, cómo Dios actúa. Y esa es la forma en que nosotros también nos podemos encontrar con Dios. La vida eterna no es solamente vivir para siempre. ¿Ah? Muchas personas dicen, ya, la vida eterna solamente es nunca morir. Pero la vida eterna también tiene que ver con una manera de vivir. Y esa manera de vivir, Jesús nos vino a mostrar acá en la tierra. Cuando uno conoce a Jesús a través de la Escritura, conoce esa vida eterna, esa maravillosa vida eterna a la cual todos nosotros hemos sido llamados a participar. Es interesante cómo podemos mirar las escrituras. No sé si Moisés, tú querías hacer un comentario, parece. Sí, mira, la verdad de las cosas es que es bastante interesante la forma en la cual ya estamos empezando el estudio, porque estamos hablando de que el texto que nos menciona Daniel es un texto que está refiriéndose a gente que supuestamente conoce el texto bíblico. Y ellos dicen, ustedes creen que aquí encuentran la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Sin lugar a dudas que todos nosotros, de alguna u otra manera, aspiramos a una vida mejor. Y en términos espirituales, esa vida mejor es la vida eterna. Pero es interesante que el conocer a Cristo implica conocer las Escrituras y poder acceder a la vida eterna. Entonces nosotros hoy día nos podríamos preguntar por qué no podemos acceder a aquello. Y es interesante notar que en Mateo capítulo 22, en el texto 29 dice que el Señor les respondió a los que le escuchaban en ese entonces, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces ya aquí nosotros podemos plantearle a nuestros amigos de que el estudio de las Escrituras no puede enfocarse como si fuese un libro cualquiera o un libro más. Efectivamente, la Biblia nos da el testimonio de la vida eterna, la Biblia nos apunta a Cristo, pero por sobre todas las cosas, si nosotros buscamos de manera sincera el contenido de las Escrituras, también nosotros vamos a poder percibir el poder de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que hace de la Biblia un libro tan especial. Es importantísimo lo que tú estás diciendo, al tiro, Daniel. Es importantísimo lo que estás diciendo, Moisés, porque antes, cuando revisaba yo la lección, una de las preguntas que me vino es, ¿necesito ser un teólogo para comprender las Escrituras? ¿Necesito estudiar muchísimo, saber hebreo, griego o arameo, que son los idiomas que aparecen en la Escritura? ¿Necesito tener, incluso haber tenido una historia eclesiástica de iglesia de mucho tiempo para poder comprender la Escritura? Y ahí tú nos muestras que finalmente lo que y Daniel también nos decía recién, nosotros finalmente lo que debemos buscar es una experiencia con una persona que se revela de una manera sencilla a quien está dispuesto a encontrarse con él. Daniel. Ahora es importante eso, porque la Biblia no es solamente algo intelectual, sino que es algo experimental. La gente, quizá los fariseos del tiempo de Jesús, esa reprensión que Jesús le hace, ¿cierto?, a los fariseos, es porque ellos ven a la Biblia como un elemento intelectual de aprender, de profecía, acá, y eso es importante, pero más importante que algo intelectual es algo experimental. Yo debo experimentar la Escritura en mi vida. Si no, se vuelve solamente un cúmulo de doctrina con la cual yo trato de ganar un debate, ¿ah? Pero en algo que me transforme, algo que me cambie como persona, que una vez fui algo y después experimentando la Biblia me convierto ahora en otra persona. Porque ahí está. Es importante, después vamos a leer un texto más adelante, pero es importante esa experiencia porque eso es lo que transforma. Una vez yo he leído en un erudito que decía, la Biblia transforma a la gente con la cual se encuentra. Y eso es importante notar. Ahora, ¿cuál era la Biblia que Jesús usaba? Porque eso te quería preguntar, Daniel, porque tú comentabas recién algo que es súper importante. Si Cristo vivió en un tiempo donde los que manejaban la religión eran personas que habían estudiado y usaban las Escrituras, pero además usaban otro tipo de cosas, tradiciones que ellos habían escrito en su momento, en la historia del pueblo. Entonces, ¿qué estudió Jesús? Porque Cristo no fue a la escuela en ese momento, lo educó su madre. Entonces, ¿cómo Cristo o desde dónde Cristo sacó
lo que él enseñó finalmente a todas las personas. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde lo sacó? Mira, vamos a buscar un texto que se encuentra en Mateo 5:17. Busquemos ahí ese texto en Mateo 5:17. Invitamos a los amigos también que nos están escuchando a buscar ese texto. Y yo creo que no solamente los invitamos a buscar el texto, también les recordamos que ellos pueden ir haciendo sus preguntas, ya sea en el chat de YouTube, le pueden mandar al grupo que tenemos de WhatsApp y de clase bíblica, o aquí en el chat de Zoom, para que podamos también ir incorporando de sus preguntas o de sus inquietudes que ellos vayan colocando, y así participamos entre todos. Mira, dice acá, 5:17, no penséis que he venido a abogar la ley, menciona la ley, después dice los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Aquí menciona dos partes, la ley y los profetas. ¿Cuál es la Biblia que Jesús usaba? La más probable que era parte de esa Biblia que encontraron allí en el Mar Muerto, en el Qumran, porque Jesús hablaba arameo, ¿cierto? Y quizá de esos escritos él se nutrió. Ahora, lo importante es que en el tiempo de Jesús también la Biblia está disponible para aquel que no nació en el mundo hebraico o en el mundo judío. La Biblia también estuvo, ¿cierto?, disponible para aquel que era gentil, aquel que conocía el idioma griego. ¿Por qué? Porque 2 siglos antes que Jesús naciese, un rey filósofo, ¿cierto?, de Alejandría, él, al construir, ¿cierto?, su biblioteca, encomendó a 70 judíos eruditos a traducir la Biblia del hebreo arameo al griego. Y con eso se abrió la Biblia al mundo griego, al mundo helénico. Entonces, no solamente el judío tenía la posibilidad de conocer la Biblia, sino también aquel que no era judío de nacimiento y que conocía el griego nomás. Entonces, es importante eso. Jesús usaba el Antiguo Testamento, podemos decir. Porque el Nuevo Testamento... Hay un aspecto bien interesante, Daniel, disculpa que pueda intervenir, pero tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Tú mencionas de que Cristo usaba el arameo y que también las escrituras fueron traducidas al griego. Claro, a lo mejor cuando nosotros estamos mirando estos datos 2000 años después, nos parece algo quizás intelectual o histórico y no tiene mucha relevancia para nosotros. Pero en el fondo, cuando nosotros hablamos de esos idiomas, estamos hablando de los idiomas universales, de los idiomas que todos podían entender. Muchas veces nosotros nos imaginamos que el mundo antiguo era muy encerrado en sus tribus, en sus propias naciones, pero era un mundo bastante globalizado. Y cuando nosotros lo trasladamos entonces a nuestra época, así como en esa época las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento fue universal, el mensaje de Dios también es para nosotros hoy, y es universal, independiente de nuestra raza, de nuestra lengua. La palabra de Dios es para todos nosotros. Y de hecho, cuando nosotros dialogamos en torno a esto, y ahora trayéndolo, como tú decías, Moisés, al contexto de lo que estamos viviendo nosotros hoy día, tal como Cristo lo hizo en su momento, Cristo acercó a Dios y a la Biblia que estaba en ese momento a las personas. De alguna manera explicó el fondo de lo que estaba escrito. Y las personas asumían como verdad lo que los rabinos, escribas, los que enseñaban, era la verdad. Eso era la verdad para las personas. Hoy día hay una cantidad de ideologías, tendencias que dicen que son, no sé, la verdad, o que tienen la verdad o lo correcto, y de hecho muchos dicen, yo hago mi propia verdad. ¿Dónde entonces está la verdad? Ahora es importante eso lo que dice, porque vivo en un tiempo donde la relatividad, donde la verdad es relativa, ¿cierto? No hay una verdad absoluta. Hoy día vemos que los jóvenes, ¿cierto?, pueden llegar a decir, no, esa es tu verdad, ya, y si tú eres feliz con esa verdad, está bien, pues. Pero yo te puedo asegurar que cuando uno lee la Biblia uno se da cuenta que hay una verdad.
una verdad absoluta, que trasciende el tiempo, que trasciende las sociedades, las culturas, que esa verdad cuando es abrazada, produce algo. Mire, vamos a buscar otro texto que se encuentra en Juan 17:17. Así que le invitamos a los amigos, a todos los que están acá conectados, a buscar ese hermoso texto que se encuentra en Juan 17:17. Es cortito, pero muy significativo. Dice así: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí, si uno analiza un poco esta frase, ¿cierto? Esta oración, dice cosas, pero totalmente válidas para el tiempo de hoy. Y no solamente válidas, sino también transformadoras, porque dice que la Biblia o la palabra de Dios es la verdad. Es decir, la Biblia establece que hay una verdad absoluta. Pero esa verdad absoluta tiene como propósito, como hemos dicho al principio, cambiar, ¿cierto?, la vida de la persona, porque santifica. Y sabe que hay un texto que yo encontré en la Biblia que como reafirma este concepto de que la verdad de Dios te santifica, te cambia. Mira, vamos a leer un texto de una experiencia de un profeta del Antiguo Testamento, que se encuentra ahí en Jeremías 15:16. Es un texto quizás muy conocido por aquellos que les gusta el libro de Jeremías. Y ese texto habla de la experiencia del profeta con la palabra de Dios. Miren, la experiencia del profeta con la palabra de Dios. Y dice ahí en el capítulo 15, verso 16, dice así: fueron allá tus palabras y yo las comí. Dice el profeta, ¿cierto? En su experiencia con la palabra de Dios. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Es decir, la palabra de Dios, cuando tú la comes, y cuando se refiere acá a algo cierto simbólico, es decir, que tú asimilas las enseñanzas de la Biblia, la haces parte de tu vida, así como cuando tú te comes un plátano o te comes un pan, eso después llega a ser parte de tu cuerpo a través de las células, a través de todo el sistema digestivo. La palabra de Dios también llega a ser parte de la persona cuando la come, cuando la hace parte de su vida. ¿Y eso qué produce? Gozo y alegría. ¿Y por qué? Mira, yo busqué unas traducciones acerca de la última parte de este versículo. Y dice así, mira, la quiero leer acá, la traducción de la Nueva Jerusalén, una traducción, ¿cierto? Dice así: se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Yahvé, Dios de los ejércitos. Es decir, que la persona que comienza a vivir esa experiencia con la palabra de Dios, con esa verdad que Dios ha dejado a disposición de todos los seres humanos, y como decía Moisés, esa verdad, o como decía también Pacheco, esa verdad, tú no necesitas ser erudito, saber griego, hebreo. Ahora, si tú lo sabes, bueno, bien, pero mejor. Ahora con todas las facilidades, con todas las traducciones que hay, y claro, con todas las facilidades que hay, a través de las traducciones que hay, uno puede aprender mucho de la Biblia y puede entender el pensamiento de Dios. Sí, de hecho... acá nos llegó un mensaje en nuestro chat que yo quisiera aplicarlo un poco a lo que estamos conversando. Una de nuestras compañeras, amigas que nos está acompañando, dice que ella no sabe leer la Biblia. Entonces, efectivamente, tal vez para nosotros que tenemos más tiempo con la Biblia, llega a ser algo más bien cercano. Incluso a lo mejor cuando nosotros acá estamos dando algún texto bíblico, tomamos nuestra Biblia y en pocos segundos incluso podemos encontrar el texto. Pero aquí hay algo que yo quisiera rescatar en base a lo que Daniel ya nos está diciendo, y un poco para llevarlo al diario vivir de nuestros amigos. La Biblia, ya hemos dicho que es un texto, es un libro que no lo podemos leer como cualquier libro. De hecho, nuestra amiga aquí lo corrobora, ¿cierto? Los que llegan y leen la Biblia muy pocas veces van a entenderlo de buenas a primeras. Necesitamos un poco más de cercanía con eso. Y es entonces cuando nosotros tenemos que encontrar cuál es el propósito de la Biblia. La Biblia es para nosotros, es casi como una carta de presentación.
Cuando Daniel nos dice de que fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron por gozo y alegría, tenemos que especificar que ese gozo es precisamente el gozo de conocer a Dios. Porque hoy Amén. estamos en un mundo que es bastante, que es bastante pluralista. Nosotros tenemos muchas opciones, y nuestros amigos también, muchas opciones donde encontrar gozo. Tienen muchas instancias y actividades que hay que... Bueno, a lo mejor ahora con la cuarentena estamos un poco más limitados, ¿cierto? Pero aún así, si tú disfrutas tal vez un cierto género de películas, tú puedes elegir. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, el gozo que nosotros experimentamos es porque la Biblia es un libro de presentación de Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice claramente de que la Biblia no fue traída por voluntad humana. La Biblia fue inspirada por Dios. Cada uno de los autores bíblicos fueron inspirados por Dios, y cuando nosotros leemos sus historias, nos damos cuenta de que esas personas no son distintas a nosotras. Sufrían, tenían problemas, algunos tenían problemas familiares, unos tenían problemas de salud, otros tenían problemas de toda índole. O sea, tú y yo nos podemos ver reflejados en cualquiera de los autores bíblicos, pero la Biblia nos dice, en el libro de Romanos, de que todo lo que se escribió fue para que por medio del estudio de las Escrituras también nosotros tengamos esperanza. Y es por eso que debemos hoy día entender de que el gozo que la Biblia nos ofrece no es un gozo cualquiera, es el gozo de conocer a Dios, es el gozo de poder darnos cuenta de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y en la medida en que vayamos profundizando en eso, ciertamente que el gozo va a ir aumentando. De todas maneras, y Daniel, a lo mejor tú nos puedes ayudar con esto. Hay una de las preguntas que nos ayuda a conectarnos directamente ahí con lo que dice Moisés. ¿Cualquier persona, cualquier corazón está preparado para recibir la palabra? Hay un texto en la Escritura que habla justamente de corazones preparados o no. Ahí la pregunta 7 directamente es la que nos invita a reflexionar en esto. ¿Cualquier persona puede recibir la Escritura, o cualquier persona, cualquier corazón está para poder experimentar así como lo dice Moisés? Ahora, es importante lo dice Esteban, porque Jesús siempre, como conoce todas las cosas y conoce a todas las personas, Él presenta a través de una parábola, específicamente la parábola del sembrador, el efecto que tiene la palabra de Dios en diferentes personas. Y quiero invitarte a que vaya ahí a Mateo 13. A Mateo 13, y vamos a leer esos terrenos que hay allí. Usted después, yo lo invito a que después en su casa, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a hacer un resumen bien pequeño, ¿cierto? Pero en su casa usted estudie esta parábola, porque Jesús habla de esta parábola, de la parábola del sembrador, y después le explica más adelante. Y importante cómo Jesús explica esta parábola. Miren el versículo 5, dice que el sembrador salió a sembrar y tenía en su mano una semilla. Y dice el versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Primer terreno, junto al camino. Segundo terreno, parte cayó en pedregales. Segundo terreno. Versículo 6. 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir, espinos. Y la última dice, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aquí presenta 4 terrenos, junto al camino, entre pedregales, entre espinos y la buena tierra. Jesús más adelante explica esta parábola. Mira lo que dice acá en el versículo 18, cuando comienza a explicar la parábola. Dice así. Dice versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es lo que hace que eso, a qué terreno se refiere? No sé si usted me quiere compartir, queridos pastores, ¿a qué terreno se referirá ese que está, cierto, junto al camino? Yo solamente una parte, no sé cuántos ustedes conocen las carreteras de campo. Bueno, yo creo que Moisés sí, porque a Moisés le gustan los caballos ahí, ¿cierto? El campo. Guaso. Allá del sur. Y si uno va a los caminos de campo, el camino es duro.
Así como dice la parábola. ¿De qué forma la palabra de Dios no tiene efecto en las personas cuando su corazón está duro? Especialmente cuando ha abrazado ideas que son ateas, puedo decir, ¿cierto? Ideas que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y comienza a cuestionar todo lo que dice la palabra de Dios. Ese corazón, ese terreno, ¿cierto? Refleja ese corazón. Ya tiene Un ideas. paréntesis nomás, Daniel, porque lo que tú estás diciendo es importante. Para que continúe, solo un paréntesis. Sí. Esto que estás describiendo tú no significa que el hecho de que en algunos corazones sí, en otros no, no significa que eso sea definitivo. Finalmente, No. hay una Importante. experiencia que se vive donde un corazón duro, por ejemplo, se puede ablandar. Y yo he conocido Claro. casos de eso. Entonces, Mira, yo conozco un filósofo, no me acuerdo ahora el nombre, que él toda su vida fue un filósofo evolucionista, toda su vida fue ateo. Escribió el libro en contra del creacionismo, de la idea de Dios, y al final de sus días llegó a creer en Jesús. Es decir, las personas no siempre van a ser un solo terreno. Hay momentos de la vida que uno puede ser duro como como el camino que es como el camino que semilla en está el siempre camino. ahí, como la caro, o también como lo otro, porque dice también que en Pedregales, dice que yo lo entiendo así. Jesús dice acá, disculpen, me anduve perdiendo. Aquí dice acá en el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra de Dios, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y ahí yo lo entiendo de que son aquellas personas que no profundizan en la palabra de Dios, como este terreno, entre pedregales. Y eso es importante porque si uno conoce la palabra de Dios, debe profundizar. Pero acá volvemos atrás. No solamente profundizar en forma intelectual, sino profundizar en forma experimental. Que realmente la Biblia vaya transformando mi vida. El otro terreno dice, ¿cierto? Dos cosas que yo quiero rescatar acá de lo que tú estás diciendo, Daniel, porque tal vez nosotros nos podemos enfocar un poco en el tipo de terreno que nosotros somos, y posiblemente a lo mejor nuestros amigos están pensando y dicen, no, es que mi esposo ahí es terreno duro, o no, mis hijos a lo mejor son terreno fértil, y a lo mejor podemos empezar a caer en comparar, ¿no? O tratar de identificar cuál de los terrenos pueden ser aplicados a nuestro entorno. Pero lo importante de esta parábola es que precisamente el enfoque no está en el terreno, sino es que en la semilla cae constantemente. Y Claro. eso es algo que nosotros debemos rescatar. Hoy día la palabra de Dios sigue tocando nuestros corazones cada vez que nosotros la buscamos, cada vez que la leemos, podemos encontrar en ella un mensaje para hoy, no para el pasado, para hoy, sino que al contrario, incluso nos ayuda a pensar en un futuro mejor. Claro, importante lo dice acá Moisés, y la palabra de Dios, y sí, la palabra de Dios es poderosa, y todo corazón, como lo vamos a ver al final de esta parte, todo corazón que la recibe va a experimentar algo maravilloso en su vida. En la que está entre espinos, Jesús dice, el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra de Dios, pero la preocupación de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Es decir, cuando una persona le da más importancia a las cosas de este mundo, podemos decir, más que a las cosas espirituales. Y finalmente está esa buena tierra, es el corazón, ¿cierto?, que está como receptivo, que está necesitado, que busca y que encuentra en Dios, ¿cierto? Ahora, como hemos mencionado acá, ni una persona permanece toda su vida como siendo un solo terreno. Yo creo que son épocas en tu vida. Yo en algún momento de mi vida fui como el terreno junto al camino, más duro que una pata de conejo. Parece que no era solo guaso el Moisés. Sí. No, parece que estamos pero era duro. Yo conté a mi hermano, claro, mi hermano mayor era ateo, es decir, ateo entre comillas. Y yo cuando lo traté de evangelizar él decía blasfemias, decía cosas feas. Y yo en un momento dije, nunca va a cambiar.
Así que lo dejé de hablar de Dios. Pero ¿sabes qué? Un día Dios tocó su corazón y ahora él es parte del pueblo de Dios. Entonces, una persona no permanece siempre en un solo estado, solo momentos de Sabes que Dios. acá nos Quizá, acaba de llegar un mensaje bastante interesante de nuestro amigo Andrew, se identifica él, dice que para edificar sobre un terreno se debe hacer un estudio geotécnico hablando de construcción. Mira qué interesante la analogía que él está tomando. Dice, lo mismo en las personas, y no hay terreno difícil, mi humilde opinión. Bastante importante lo que nuestro amigo nos está diciendo, por una razón muy importante. Tal vez nosotros necesitaríamos hacer un estudio previo, pero debemos recordar de que el autor de las escrituras nos conoce a la perfección, y por algo nosotros podemos encontrar en el mensaje de la Biblia algo tan atingente para nosotros, algo que si bien es universal, puede transformar mi vida en lo particular. Y es interesante de que, como ya lo hemos resumido, ¿no? Para Dios no hay un terreno difícil. Hay aquí en YouTube también, las personas dicen, conectados con lo que habíamos conversado un poco antes también, el valor y la trascendencia de la Biblia, hablan cómo la Biblia es la verdad para ellos, los santifica, es paz, también es sabiduría. Dice, Rosa dice, para mí la Biblia es el reflejo de nuestro querido Dios. Y es interesante cómo nosotros podemos experimentar la Biblia en nuestra vida. Y Moisés, esto de ver en un momento el corazón de una forma, en un momento el corazón de otra manera, de acuerdo a la experiencia que esté viviendo, yo creo que ha sido durante toda la historia. Y mi pregunta es, ¿la Biblia es relevante solo en algún momento de mi vida o solo en algún momento de la historia? ¿O todo el tiempo? ¿Hasta cuándo va a ser relevante? Bueno, la verdad es que nosotros tendemos como a, a dividir un poco la existencia humana en periodos de tiempo. Yo creo que ese es un mal que nosotros tenemos. Nos preocupa mucho el tiempo desde nuestra perspectiva. Pero cuando nosotros vemos las palabras que el Señor nos da, Él nos dice claramente de que en realidad su palabra es para siempre. Por ejemplo, en Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Más adelante en el estudio vamos a ir profundizando qué es lo que significa esto de que la tierra y el cielo van a pasar, y vamos a poder incluso profundizar más en lo que es la eternidad. Pero básicamente, y para el estudio de hoy, esto nos quiere enseñar de que la palabra de Dios no tiene un final. La palabra de Dios es una sola. Y posiblemente, y el gran error que hemos cometido en muchas oportunidades como cristianos, es tratar de colocar nuestros pensamientos por sobre la palabra de Dios, o tratar de que la Biblia diga algo que no quiere decir. Pero la Biblia, la palabra de Dios es una sola, no hay contradicción en ella, y es una palabra de Dios que va a ser eterna. Y aquí yo quisiera tal vez conectar brevemente con Tomás, que nos hizo una pregunta: ¿y qué le dirían a los que piensan que la ley fue clavada en la cruz? Vamos a estudiar ese tema con mayor profundidad en una de las lecciones siguientes, pero sí quiero rescatar lo siguiente. Muchas veces para el mundo hebreo, cuando hablamos de la ley y los profetas específicamente se referían a las escrituras del Antiguo, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y cuando la Biblia dice de que esa ley fue clavada en la cruz, nosotros sabemos que Cristo fue clavado en la cruz. Y Cristo, la Biblia nos dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo está con nosotros hoy. Cristo tiene un propósito eterno para nuestra vida. Y ese propósito, que es eterno, es precisamente revelado a través de su palabra. Por lo tanto, si el propósito de Dios es eterno, su palabra es eterna. amén. Dios no cambia, Dios permanece. Y queremos invitarles a que sus preguntas, si es que les surgen y a lo mejor no tienen directa relación con el tema, o vamos a tener la respuesta más adelante, aguarde ahí con paciencia, porque la pregunta esa va a ser respondida en su momento. Ahí ustedes van a revisar el estudio cuando se lo hagamos llegar. Después les vamos a explicar un poquito acerca de eso. Ya estamos llegando al final de la lección, y Daniel, quería hacerte una última pregunta.
sobre quién Cristo declara una bendición. ¿Quiénes son los que reciben una bendición especial de parte de Dios? Mira, para responder vamos a leer allí en Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y dice así. Así que invitamos a los amigos que puedan ahí buscar ese texto. Pero él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es decir, ¿quiénes son los felices? Porque si uno traduce la palabra bienaventurado, se refiere a ser feliz. ¿Quiénes son las personas felices que están con gozo, llenos de vida? Son aquellos que obedecen. Hay un texto muy parecido a eso, a ese, que se encuentra en Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Es decir, la palabra de Dios no es solamente para, como hemos dicho durante todo este estudio, algo intelectual, es decir, aprender de profecía, aprender de lo que es bueno, lo que es malo, sino que la palabra de Dios es para que tú puedas ser transformado por Dios a través de ella. Es una guía, una luz dentro de todas las tinieblas espirituales que hay en este mundo. A través de la Biblia uno puede discernir lo que es bueno, lo que es malo, pero no solamente a nivel intelectual, también a nivel experimental. Y la Biblia, cuando una persona, ¿cierto?, la vive en su vida, es bienaventurado. Sobre ellos Dios hace recaer una bendición especial. Querido amigo, yo creo que aquí, al finalizar este estudio, hay que hacer un llamado, ¿cierto? Un llamado a los amigos que están acá con nosotros, aquellos que se están conectados por YouTube, y un llamado que te hago, ¿cierto?, como alguien que desea tu bien, desea tu felicidad en esta vida. No solamente cree en Dios, decide seguirlo a través de su palabra. Yo una vez le decía a unas personas, si usted hace una encuesta, si sale de su casa y va a su trabajo y hace una encuesta durante el trayecto y usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Yo creo que el 90% le va a decir que sí. Va a haber un 10% de personas ateos que le pueden decir que no, agnósticos que no saben. Pero si usted le pregunta, hace ese mismo ejercicio, pero en vez de preguntar solamente creer en Jesús, es decir, creer en Dios, sino que ahora decir, usted le sigue, usted está dispuesto a obedecer a Dios, yo creo que eso va a bajar en forma, lamentablemente, lastimosamente, mucho. La Biblia es un libro, una guía espiritual que Dios quiere que tú experimentes para que Dios pueda darte su bendición. Así que la invitación de hoy día, vive con Jesús, vive siguiéndolo a través de su palabra. Muchas gracias, Daniel, por esas palabras finales. Sin duda, la invitación a estudiar la Biblia está para todos ustedes. Nosotros queremos hacerle una invitación ahora a que estudien la Biblia por medio de distintas formas que nosotros podemos tener. Este es el estudio bíblico. Ahí refleja la luz, ahí se ve. Enseñanzas de Jesús. Este es el estudio que nosotros estamos siguiendo ahora. ¿Ya? Hoy día hicimos la primera lección y queremos invitarlos a que ustedes puedan inscribirse en el formulario si es que no lo ha hecho. Si no puede, no sabe hacer el formulario que le va a hacer llegar su amigo que lo invitó o la persona que lo invitó, usted puede decirle, sabes que yo no puedo completar el formulario, pero aquí está mi nombre, mi teléfono y mi dirección. ¿Por qué la dirección? Porque nosotros queremos ir a dejarle esto. A todos los que están conectados, queremos ir a dejarle este estudio. Vamos a ir a hacer toda la gestión, a lo mejor vamos a organizarnos con los que pertenecen a la iglesia, los que asisten a la iglesia, para poder distribuirlo eficientemente, sobre todo ahora que va a empezar la cuarentena, a ver, entregarlo antes de eso. Y queremos pedirles e invitarles a que ustedes puedan estudiar la Biblia por medio de esto y seguir aprendiendo. No se adelanten tanto. Ahora repasen la lección que hicimos hoy día, luego van avanzando con la siguiente y así para que vamos juntos en este conocimiento. Ahí alguien hizo una pregunta al final, nos dice expliquen las diferencias o las diferentes versiones de la Biblia. A lo mejor Moisés, ¿podrías dar una respuesta breve con respecto a eso? Las versiones de la Biblia tienen una respuesta muy, muy simple.
nosotros leemos en el español un texto que fue escrito o en hebreo o en griego. Por lo tanto, para que nos llegara a nosotros el texto en nuestros propios idiomas, y así si lo multiplicamos por todos los idiomas del mundo, era necesario hacer una traducción, y no siempre la traducción de un traductor a otro va a ser exactamente la misma. Por ejemplo, si alguien puede decir, yo miro esa casa azul de un texto, y de pronto otro puede decir, no, hay que mirar la casa azul. Si tú te das cuenta, pueden ser palabras diferentes que tienen el mismo sentido. Y lo mismo sucede con las versiones. Los traductores toman el texto original y lo traspasan a nuestro idioma. Entonces, cada traductor, evidentemente, para publicar esa Biblia, coloca el nombre del traductor. Hay versiones que con el tiempo, o traducciones que con el tiempo el idioma se va perdiendo. Yo tengo el privilegio de tener algunas Biblias acá en la casa. Tengo una que es de 1844, que está traducido en latín y a la vez en español. Y el español que se ocupa es un español bastante antiguo. O sea, si alguien empieza a leerlo en ese español, posiblemente no lo va a entender. Entonces, claro, las versiones se van adaptando a través del tiempo, a través del idioma que se quiere traducir, pero el objetivo o el énfasis principal no cambia, no muda. Incluso lo vemos en los mismos textos originales. Exactamente. Muchas gracias, Moisés. Hay mucho más que conversar. Este tema da para mucho. Piensen que hay gente que se dedica a estudiar todo el tiempo esto, por lo tanto, un tema muy amplio. Así que queremos agradecerles por su participación. Quiero recordarles que este estudio, particularmente Enseñanzas de Jesús, tiene 18 lecciones. Pero terminando este estudio, nosotros queremos invitarles a participar de los siguientes estudios que vamos a hacer. Tenemos Daniel, tenemos Apocalipsis, tenemos algunos de familia. Entonces, queremos que ustedes sean parte de esta cadena de estudios que vamos a ir haciendo. Por lo tanto, invitamos a ustedes a que hagan planes y obviamente vayan sumando personas a todo lo que vamos a hacer durante este periodo. Me olvidé decirle... ¿Cómo? A invitar amigos, así que inviten a Por sus amigos. ¿Sabes qué, Esteban y Daniel? Yo estoy muy contento. Acá yo veo que tenemos 61 participantes en Zoom. Y bueno, les voy a hacer una infidencia a nuestros amigos, ¿no? Tanto Esteban, Daniel y yo estudiamos teología, entramos a la Facultad de Teología en el año 2000, pertenecemos al mismo curso. Desde ahí que nos conocemos, hemos cultivado esta amistad. Por lo tanto, hay historia con nosotros, y este es casi como un evento más de la historia que tenemos, y nosotros tendemos a tener la historia reflejada en imágenes. Entonces yo no sé, Esteban, si se trata tal vez mucho pedir, si podemos pedirle a los amigos ahí que ahí tú como administrador ve que abran sus cámaras y poder sacar una foto de recuerdo de este momento. Sí, por supuesto. Dame un minuto, voy aquí a... No es con el afán de ponerte en problemas, pero... No, ahí ya, ahora todos pueden abrir sus cámaras. Ya están mostrando eso, hermano, ahí. Todos pueden abrir sus cámaras. Eso. Dios les bendiga a cada uno, ahora los podemos ver. Hoy tenemos hartas personas, miren, imagínense lo que nos está pasando. Gracias por abrir sus cámaras, porque nosotros tenemos, en YouTube, tenemos 34 personas conectadas, 35 o conexiones, y en Zoom tenemos 62, pero ahí yo veo incluso 3 personas, con Sandra hay 2 personas más, ahí con Walter son 2, y así sucesivamente, hay varios, Mari también está, hay 2 personas, y así hay varios que están conectados con más de una persona. Nosotros queremos invitarles a que puedan sonreír ahora porque vamos a sacar una foto, ahí sonrían para poder sacarles la foto y dejarlo, como decía Moisés, para la posteridad, para el recuerdo. Abran sus cámaras, por favor, abran sus cámaras. Sé que a lo mejor alguno no quiere porque puede estar tomando once, a lo mejor no quiere exponerse ahí, pero les invitamos a que puedan abrir sus cámaras. Estamos ahí tomando las fotos. Ok. Muchas gracias. Gracias por conectarse durante este periodo. Miren,
Yo voy a abrir el micrófono y voy a preguntarles ¿qué les pareció el estudio de hoy? Denme un minuto, les voy a dar ahí la oportunidad, pero no quiero que hablen todos juntos, por favor, o si no se nos va a enredar la cosa acá. Y a los que están en YouTube también, por favor, escriban qué les pareció, qué podemos mejorar. Voy a abrir entonces la posibilidad para que puedan activar su micrófono. ¿Quién quiere decirnos qué le pareció el estudio de hoy? Yo, Mirta. Acá, Tierra Viva, excelente. Mirta. Ah, Buenísimo. muchas gracias. Excelente. Pastor, Gracias. Estuvo bonito. Mirta. Pastor, estuvo interesante, pero ¿sabe qué me gustaría? Voy a ¿Sí? hacer una cosa. Que nos pusieran el versículo allí en la pantalla. Porque Sí. que no alcanza mucho a buscar tan rápido. Ok, mire, muchas gracias. Ese comentario es súper importante. Para la próxima vamos a tener entonces el texto bíblico ahí para que lo puedan ver. Ya. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo. Walter. Acá estoy con mi amigo Abel. Él se bautizó hace 3 semanas y ya estamos estudiando acá, está estudiando el santuario y tiene su lección. Está firme de adelante. Excelente, excelente. Un saludo para Gracias. Mucho gusto. Excelente. Miren, les agradecemos a todos y no queremos ocupar mucho más tiempo de su tiempo, no queremos ocupar más de su tiempo y queremos invitarles a que ustedes puedan seguir orando para que Dios pueda guiarnos en todo lo que vamos a hacer de aquí para adelante, para que el Señor nos pueda acompañar, porque el proceso que vamos a hacer va a ser un proceso largo. En la experiencia cristiana no son breves los procesos, y entonces en este sentido queremos invitarles a que ustedes puedan acompañarnos y podamos descubrir a Cristo, a Dios juntos. De verdad saben que estoy muy contento. En un momento con Daniel y con Moisés nosotros nos preguntamos y decíamos, ¿te imaginas tuviéramos 80 personas conectadas? Y saben que en la suma entre YouTube y Zoom tenemos más de 90 conexiones, y obviamente si nosotros sumamos un cuarto o la mitad, considerando que hay varios que están de a 2 o 3, en realidad somos más de 100 personas conectadas. Y yo quiero agradecerles por esta primera clase, porque a nosotros que estamos aquí conversando nos motiva, pero también vemos que Dios va a estar con nosotros. Queremos terminar y sin antes decirles, si alguno de ustedes no tiene Biblia, avísenos, porque podemos hacerles llegar una al que no tiene. Al que no tiene, no se aprovechen los que tienen su Biblia. Al que no tiene. Claro, no, aquí no se trata de renovar Biblia, no. Al que no tiene, para poder hacerles llegar una Biblia y así puedan avanzar juntos con todos. Vamos a finalizar orando. Moisés, ¿podrías tú, por favor, orar? Sí, oremos. Invitamos a nuestros amigos ahí en sus hogares a que inclinen sus rostros para orar. Gracias te damos, querido Dios, porque hemos podido tener este espacio, estos momentos agradables de abrir tu palabra, de profundizar en las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Y conforme a lo que hemos aprendido, querido Dios, al terminar este estudio queremos retirarnos con gozo, con alegría, con esperanza, por sobre todas las cosas, con la seguridad de que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Bendícenos, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente por haberse conectado. Nos vemos. Y recuerden, si alguno no está inscrito, inscríbase para poder tenerlo en el grupo de WhatsApp, enviarles información y además su dirección para hacerles llegar el estudio. No les prometo que se lo vamos a hacer llegar mañana porque piensen que es harta gente, pero esperamos prontamente durante la próxima semana por lo menos que ya todos tengan su estudio en la mano. ¿Ya? El Señor les bendiga. Vecinos, invítelos a todos. Invite gente, invite. Si para eso es este estudio. Nos vemos entonces. El próximo jueves, hermanos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Chao, chao. 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 Bendiciones. Bendiciones.